No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Y cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Oremos al Señor. Padre, bendice tu palabra, Señor, la exposición de tu palabra en esta mañana. Te ruego, Señor, que abras el corazón de mis hermanos y que podamos ver a través de la fe tu gloria y majestad. Señor, yo sé que tu palabra muchas veces es dura, pero muchas veces también, Señor, es descanso para el cansado. Es muchas veces sanidad para los que están heridos. Tu palabra actúa de muchas maneras y de muchas formas. Llega al corazón de aquellos que tú abres. Y yo te ruego que en esta mañana tu palabra también llegue a los corazones y que haga lo que tenga que hacer para tu gloria. Ayúdame, Padre, a descansar entera y solamente en tu espíritu, en el poder de tu espíritu. Ayúdame en mi debilidad, en mi flaqueza, en mi mente, para que pueda exponer fielmente, valientemente tu palabra. Gracias te doy, Señor, en esta mañana, y te damos toda la gloria y la alabanza, Señor. Ahora háblanos, Padre, y nosotros estaremos atentos y en silencio. Háblanos, oh Rey, Rey del universo, para que nosotros podamos ser salvos. Gracias te damos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Así que estaremos viendo del versículo 9 de Juan 17 al versículo 13, mis amados hermanos. Ahora, una de las cosas que necesitamos entender es que nuestro Dios es llamado Dios el Padre. Y cuando nosotros llamamos a Dios Padre, estamos resaltando la característica principal de la naturaleza de Dios. Pero nosotros no podemos tomar todo lo que la palabra Padre significa por definición humana y aplicárselo a Dios. Pues la definición de la palabra Padre necesariamente es alguien que tiene hijos fruto de su unión con una mujer. ¿No es así? Para que yo pudiese ser padre, necesariamente tengo que tener hijos. Y para que yo tuviese hijos, yo primero tengo que tener mujer. Pero cuando decimos que Dios es Padre, no estamos refiriéndonos a lo mismo. No podemos aplicar las mismas palabras humanas en su definición a Dios, sino que cuando hablamos de que y decimos de que Dios es Padre, estamos comunicando algo verdadero de la naturaleza de Dios. Y es en este sentido que Dios, el Padre, ha escogido de entre el mundo a un gran número de personas de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, y se los ha entregado a su Hijo como un regalo. Dios el Padre se encargaría de protegerlos. Dios el Padre, por su naturaleza de Padre, se iba a encargar de santificarlos, porque estas personas que el Padre ha escogido de entre el mundo son el regalo para su Hijo. Así como vimos en los versículos anteriores, los discípulos estaban en el mundo, mas sin embargo no eran del mundo, sino del Padre. Y estos les fueron entregados al Hijo como un regalo, para que el Hijo pudiese rescatarlos, para que el Hijo pudiese morir en lugar de ellos, pudiese redimirlos al derramar su sangre por ellos. Los discípulos habían creído en las palabras de Jesús, habían creído que Jesús era el Hijo de Dios. De todo corazón ellos habían creído que Jesús era el Cristo. Jesús abandonó, mis amados hermanos, lo que viene siendo su gloria
para venir a tomar forma de hombre y poder morir por sus discípulos. Ahora, sus discípulos abandonaron sus vidas, dejaron sus familias para seguirlo en su ministerio. Ellos dejaron su trabajo, dejaron todo para seguir a Cristo. Su confianza, su vida, su esperanza estaba en que Jesús realmente era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Ellos habían creído de verdad, de todo corazón. Habían recibido las enseñanzas de Jesús, habían guardado las enseñanzas de Jesús, de que Él realmente había salido del Padre y que era el Salvador y Libertador prometido por el Padre mucho tiempo atrás. Ahora, esta verdad aún es vigente para nosotros. Esta verdad es aplicable para nosotros. Así como los discípulos estuvieron en el mundo, hoy nosotros también estamos en el mundo, pero tampoco somos de este mundo. Nosotros, cada uno de nosotros que hemos creído en Jesús, en su mensaje, y hemos guardado su palabra, somos del Padre. Le pertenecemos a Él. Y la evidencia es, como les he dicho, porque creemos en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Hermanos, cuando yo miro hacia atrás, yo me veo de niño, pero no veo a un niño bueno, yo veo a un niño malo. Un niño que tiraba piedras cuando visitaban a mi mamá. Yo agarraba las piedras, mi mamá cortaba pelo. Y me acuerdo que visitaban a mi mamá para que ella haga peinado. Y yo no sé por qué, tiraba las visitas con piedra. Era antisocial, no me gustaba ver la gente. Pero cuando veo mi niñez, veo a un niño también atragantándose con una canica, estando a minutos de morir. Pero fui guardado. Cuando me veo de niño, yo me veo enfermo, vomitando, con mucha calentura, yendo a las 3 de la mañana en triciclo a 10 kilómetros a otra ciudad para ir al doctor, pero fui guardado. Cuando miro hacia atrás en mi vida, veo a un adolescente, un joven entregado a su ira, a su rebeldía, a su desobediencia, accidentándose un par de meses, en un par de ocasiones en motocicleta, pero fue guardado. Cuando yo miro mi vida, hermanos, antes de Cristo, yo no veo una víctima. Yo veo a un pecador que merecía el infierno y que estuvo expuesto a infinidad de peligros, peligros que pudieron arrebatar mi vida en segundos, peligros de muerte que ni siquiera hoy mismo estoy consciente de que estuvieron ahí. Así que cuando yo miro atrás veo mis pecados, mi maldad y mis transgresiones, pero también cuando miro hacia atrás, hermanos, también puedo ver la poderosa mano de Dios guardando mi vida hasta el momento de haber conocido y creído en Cristo como mi único y suficiente Salvador. Hermanos, lo que les quiero decir es que Dios ha escogido a un gran número de personas de entre el mundo, y no necesariamente personas buenas, sino personas entregadas a toda clase de pecado. Adúlteros, fornicarios, asesinos, idólatras, violadores, ladrones, estafadores, afeminados, homosexuales, ávaros, borrachos, maldicientes. Y estos éramos algunos de nosotros, pero ahora hemos sido lavados, ahora hemos sido santificados, hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo te hago la pregunta: ¿tú dónde estarías hoy si hubieses muerto antes de conocer a Cristo? Cuando tú miras atrás, cuando tú miras tu vida y ves todos tus pecados, toda tu vida, no puedes lograr distinguir la poderosa mano de Dios guardándote hasta que tú llegases a conocer en el momento que Dios ha establecido a su Hijo para el perdón de tus pecados.
Porque eso fue lo que pasó. Aunque tú eras un pecador, Dios guardó tu vida hasta el momento en que tú confieses que Jesús es el Señor. Porque el Padre ha escogido un gran número de personas de entre el mundo, y estas personas han sido escogidas para creer en su Hijo Jesucristo y para que ellos alcancen la vida eterna. Ahora, hermanos, tienes una razón muy grande para agradecerle a Dios por guardar tu vida desde el momento de tu concepción hasta llegar al pleno conocimiento de su amado Hijo Jesucristo para el perdón de tus pecados. Ahora, Jesús está orando por sus discípulos. Jesús está a punto de ir a la cruz para cargar los pecados de su pueblo. Pero a pesar de que iba él a sufrir terriblemente por los pecados de su pueblo, el corazón pastoral de Jesús lo lleva a rogar por sus discípulos. En lugar de que los discípulos consolaran a Jesús por lo que iba a padecer, era Jesús el que estaba consolando a sus discípulos. Era el corazón pastoral de Jesús. Y en el versículo 9 podemos ver ese corazón, esa oración sacerdotal. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ahora, evidentemente esto es claro. Jesús no está orando por todo el mundo. Jesús está orando por un grupo específico de personas de entre el mundo. Jesús ruega por aquellos y solamente por aquellos que el Padre le ha dado, porque eran del Padre y ahora le ha sido dado a él. Pero él no ora por todo el mundo. Ahora, esto no significa de que Dios no ame al mundo. Hay algo que los teólogos llaman gracia común. Y la gracia común consiste en que de alguna medida y de alguna manera, aún las personas que rechazan el evangelio disfrutan de los beneficios temporales de la gracia de Dios. No sé si me explico. Como por ejemplo, Dios hace que el sol salga sobre malos y buenos, y Él hace llover sobre justos e injustos. En ese sentido, Dios derrama una misericordia temporal sobre este mundo. Así como dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Pero esta clase de misericordia y de gracia y de amor que disfrutan las personas que rechazan el evangelio de Cristo es sumamente diferente y distante del amor que Dios le tiene a sus escogidos. Aquellos que le pertenecen al Padre, su amor es inagotable y eterno. Su amor, hermanos, es esta: Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jesús, como sumo sacerdote, Él intercede solamente por aquellos que le pertenecen eternamente y para siempre, porque han sido y son un regalo del Padre para Él. Hermanos, en una reciente entrevista, el Papa de Roma ha dicho que todo el mundo es hijo de Dios. El máximo líder de la religión católica romana, romanismo, ha dicho que todos son hijos de Dios. No importa si fuesen homosexuales y redentos, afeminados y redentos,
esta declaración, hermanos, da por sentado de que Dios ama a todo el mundo como Él ama a su Hijo. Pero aquí vemos algo claramente, que Jesús no está intercediendo por todo el mundo. Jesús, como sumo sacerdote, no ora por todo el mundo irredento, sino solo por aquellos que le pertenecen a Él. Ahora, como yo dije, todas las personas disfrutan de la gracia de Dios, de la gracia común, la salud que tienen, el trabajo que tienen, la riqueza que tienen. Todo lo que ellos tienen, el calor del sol, el oxígeno que llena sus pulmones, la lluvia que cae sobre ellos y que hace que crezca la cosecha para que puedan comer. Todo eso es gracia común, pero el amor que Dios tiene a su pueblo es un amor eterno, un amor especial, un amor, mis amados hermanos, que durará para siempre y que llevó al unigénito Hijo de Dios a morir por ellos y derramar su sangre por ellos en la cruz. La palabra de Dios dice en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que Jesús está orando, intercediendo como un sacerdote, como el sumo sacerdote que Él es, por sus discípulos. Pero la única oración que la Biblia registra de Jesús por los incrédulos, ¿sabes dónde se encuentra? En Lucas capítulo 23, versículo 34. Aquí esta oración que vemos en Juan 17 es una oración para su pueblo, para los que le pertenecen, para sus discípulos, para todos nosotros. Pero Jesús también oró por los pecadores, y aquí está. Y Jesús decía, esta es la única oración que la Biblia registra de Jesús por los irredentos, por los incrédulos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes y repartiéndose entre sí sus vestidos. Jesús, así como Él oró por los incrédulos, también nosotros debemos orar por los incrédulos para que vengan al conocimiento del Señor Jesús para el perdón de sus pecados. La oración de Jesús en la cruz, hermanos, es una oración modelo. Pero aquí, en Juan capítulo 17, la oración de Jesús no tiene nada que ver con los incrédulos. No tiene nada que ver con los irredentos. No tiene nada que ver con los que rechazan el evangelio. Toda la oración de Jesús, toda su súplica era por aquellos que el Padre había escogido desde antes de la fundación del mundo, que fueron entregados a Él para que pudiese morir por ellos en la cruz. Cuando Jesús dice que todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, con esa palabra Él está declarando su deidad e igualdad total con el Padre. Recuerde que Jesús aquí en su oración sacerdotal manifiesta la doctrina del Dios triuno, porque nuestra salvación depende enteramente de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios mismo actúa para nuestra completa redención. El Padre nos escogió y el Padre nos entregó a su Hijo para que el Hijo pudiese morir por nosotros en la cruz y comprar nuestra salvación, pagar nuestra deuda. Y el Espíritu Santo es enviado para tomar el sacrificio de Jesús y aplicarlo en nuestro corazón, regenerando nuestro corazón y dándonos vida. El Dios Trino está constantemente actuando para nuestra salvación. Así que cuando Él dice estas palabras, Él está declarando su igualdad con el Padre. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Hermanos, es bueno y es correcto decir que todo lo que nosotros tenemos es de Dios. ¿Sabes por qué? Porque proviene de Él. Nuestra vida es de Él, nuestra salud es de Él, nuestra familia es de Él, nuestro trabajo es de Él, nuestra riqueza viene de Él. Es por eso que decimos y que podemos decir junto con Jesús: todo lo mío, Señor, es tuyo. Pero sería una blasfemia decirle a Dios que todo lo suyo es mío.
Sería una blasfemia decir que todo lo que es de Dios también es nuestro, porque estas palabras encierran su eternidad, su deidad y su gloria, y ninguna de estas cosas nos pertenece. Pero Jesús lo hace. Jesús no solo dice que todo lo de Él era del Padre, sino que todo lo que el Padre era del Padre también era de Él. Solamente Jesús podía decir eso porque Jesús es uno con el Padre y porque Jesús es Dios igual que el Padre. Pues solamente Dios puede declarar legítimamente ser el propietario y gobernante de todo lo que existe, visible e invisible, sean dominios, principados o potestades. Todo le pertenece a Dios legítimamente. Daniel nos enseña que Él hace lo que quiere en los habitantes del cielo, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay nadie en que detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? No hay nadie. Así que Jesús, una vez más, en su oración, revela y manifiesta a sus discípulos que Él es Dios manifestado en carne. Luego Jesús dice en el versículo 11, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Ahora Jesús, en poco tiempo, Él ya no estaría en el mundo para proteger y sustentar a sus discípulos como Él lo había hecho durante su ministerio terrenal. Recuerda, hermanos, que durante el tiempo que Jesús estuvo con sus discípulos, Jesús guardó a sus discípulos, proveyó a sus discípulos. Él fue el sustento de sus discípulos. Sus discípulos no tuvieron necesidad de nada, absolutamente de nada. Fueron guardados de los peligros, del hambre. Fueron guardados, hermanos, sus vidas, sus almas, porque Jesús estaba con ellos. Pero ahora Jesús estaba yendo y ellos iban a quedarse en el mundo mientras que Jesús iba a regresar con el Padre. Para Jesús el momento ya había llegado, por eso Él dice, ya no estoy en el mundo. Para Jesús ya había comenzado su regreso con el Padre. Y por eso Él ora por sus discípulos, que a pesar de que Jesús se iba, ellos se iban a quedar. Yo creo que los discípulos hubiesen deseado irse con Jesús. Si hubiesen tenido la oportunidad, yo sé que hubiesen deseado todos irse con su Maestro y Salvador, porque amaban a Jesús, porque lo amaban de todo corazón. Pero su hora no había llegado. Ellos tenían que predicar el evangelio, tenían que predicar el perdón de pecados aún a todo el mundo. Por eso Jesús ora por ellos, porque ellos iban a ser usados para poner el fundamento y edificar la iglesia, y hermanos, pues por medio de ellos que nosotros estamos aquí. Nosotros somos el fruto de cierta manera de la predicación de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. Y Jesús lo sabía, su hora no había llegado. Aún tenían una misión que cumplir. Tenían que predicar el evangelio a todas las naciones. Lo podemos ver en la gran comisión, en Mateo 28, 19 en adelante. Así que ellos tenían que quedarse en el mundo. Un mundo, hermanos, ellos se iban a quedar en un mundo que los odiaba. El mundo no los iba a amar, el mundo los iba a odiar, el mundo los iba a perseguir. Ellos serían la sal y la luz del mundo, pero en lugar del mundo, el mundo de agradecerles, el mundo los iba a aborrecer. El mundo está en constante rebelión contra Dios. El mundo se ha levantado contra Dios y contra su Cristo.
porque el mundo está bajo la dirección temporal de Satanás. Y esa es la razón por la que Jesús está orando por sus discípulos, porque ellos estando en el mundo iban a necesitar la protección del Padre. Se iban a enfrentar a la furia, a la ira, al odio, al aborrecimiento del mundo, empezando por el pueblo judío, por los romanos y por todas las naciones. Iban a enfrentarse a las trampas de Satanás. Satanás los iba a acosar hasta el último día de su vida. Y iban a estar peleando contra su pecado, contra su carne. Claro que necesitarían de que Dios los guardara para que ellos pudiesen llevar a cabo el propósito por el cual Dios los había llamado. Y para que pudiesen terminar la carrera que también habían empezado. Hermanos, la verdadera iglesia del Señor ha sido luz y sal en medio de este mundo sumergido en oscuridad y maldad y ceguera espiritual. Cuánto bien ha hecho la verdadera iglesia de Cristo al mundo. La razón por la que el mundo no ha caído decadentemente y totalmente en una inmoralidad sexual y de otros índoles es porque la iglesia está presente. Pero el mundo, en lugar de agradecer a la iglesia, aborrece la iglesia. La única luz que tiene el mundo somos nosotros, la iglesia del Señor. Cristo brilla a través de su iglesia. Pero mis amados hermanos, les digo esto. Somos llamados luz y sal de la tierra. Spurgeon decía que nosotros somos la sal de este mundo y no los caramelos de este mundo. Así que no esperes, hermanos, que te amen, sino espera que te escupan. ¿Quién de aquí soportaría una cucharada de sal en su boca? Si yo te pongo una sal en tu boca, ¿cuál es lo primero que vas a hacer? Mas sin embargo, el contexto de aquí obviamente es de que la sal tenía propiedades que impedía de que pues la putrefacción avanzara rápidamente. Es lo que la iglesia hace en este mundo. Así que Jesús le pide al Padre que los discípulos sean guardados en su nombre, y Jesús señala que el nombre del Padre es también el nombre que le ha sido dado al Hijo. ¿Sabes por qué Jesús, hermanos, pide que los discípulos sean guardados en el nombre de Dios? Jesús está orando: guárdalos, Padre, en tu nombre, el nombre que me has dado. Guárdalos en tu nombre. ¿Por qué esa frase? ¿Por qué guárdalos en tu nombre? ¿No sería mejor decir guárdalos con tu poder? ¿Guárdalos con tu majestad? ¿Por qué usa guárdalos en tu nombre? ¿Sabes por qué? Porque el nombre de Dios representa todo lo que Dios es. Primeramente su santidad, su gloria, su poder, su majestad, su misericordia, su amor, su compasión, su ira, su justicia, su soberanía, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez que nosotros invocamos el precioso nombre de Jesús, deberíamos estar conscientes que estamos invocando todos los atributos de Dios. Por eso Jesús ora: guárdalos en tu nombre, porque ahí está encerrado todos los atributos de Dios. Wow. Así que Jesús ora para que sus discípulos sean guardados en el nombre del Padre. Pero también ora para que ellos sean uno, así como Él y el Padre son uno. La unidad que el Señor, hermanos, está hablando de aquí no es la unidad espiritual. Es la unidad espiritual de todos los creyentes que han sido regenerados. Es todo el pueblo de Dios esparcido por todo el mundo, que tienen un mismo sentir, un mismo Señor, y que han nacido de nuevo. Jesús no está hablando de la unidad de todas las iglesias o denominaciones, porque a ver, eso sería ecumenismo.
Nosotros no podemos, hermanos, llevar una campaña, un culto, invitando aquí a predicar un sacerdote y no se puede. ¿Me explico? Hay cosas que nos separan. Indudablemente, igual con los unicitarios, igual con los testigos de Jehová, igual con los mormones. Pero Jesús aquí está orando por la unidad espiritual de todos los creyentes, los que están en Cristo Jesús. Porque, hermanos, déjame decirte, Jesús está hablando del estado de un alma regenerada que traspasa la cultura, que traspasa frontera y que traspasa las denominaciones. Nuestra iglesia, nosotros lo sabemos, nuestra iglesia no es la única que se ha de salvar. Muchos aquí van a pasar a la gloria eterna y otros a la condenación eterna. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque siempre en un grupo de 100 o de 200 personas, no todos los 100 o 200 son salvos. Esa es la realidad. Algunos no han creído en Jesús. Pero alrededor del mundo hay muchos hermanos que han creído en Jesús como Señor y Salvador. Y obviamente que congregan en diferentes iglesias, pero son personas que han sido regeneradas, justificadas, vestidas de la justicia de Cristo. Pertenecen a esa unidad invisible que conforma la verdadera iglesia del Señor, la iglesia invisible y universal, la iglesia católica. Ahora no te asustes con esa palabra, iglesia católica. Nosotros somos la iglesia católica. Cuando hablamos de la iglesia católica hablamos de la palabra universal. Ahora, la iglesia católica, la otra es romanismo. A mí me gusta dirigirme a ello como romanismo, porque es lo que es. Mas sin embargo, mis amados hermanos, Jesús está orando por nuestra unidad de los verdaderos creyentes, porque somos uno en Cristo. Tenemos a un mismo Padre. Es por eso que no hay ningún problema de que no importa nuestro color, nuestra estatura, el trabajo que tenemos, no importa cuánto estamos ganando, no importa, mis amados hermanos, el color de nuestra piel, no importa de qué estado somos, de qué país somos, el acento que tenemos, porque si nosotros hemos creído en Jesús, todos le pertenecemos a Él y somos uno en Él, un solo cuerpo, una sola iglesia. Y así tú deberías amar a tu hermano que ha creído en Cristo Jesús. Recibirlo y amarlo como si fuese Cristo Jesús. Así que Jesús ora por la unidad de la iglesia. Yo creo que la iglesia está ahí, hermanos. Y la iglesia sigue avanzando, sigue predicando. La iglesia no ha perdido para nada la influencia y el poder que tiene. El problema es que estamos en tiempos de apostasía. Y estamos llamando iglesia a aquellas sinagogas de Satanás. Ese es el problema. Pensamos que la iglesia ha perdido su influencia y poder porque estamos mirando a sinagoga de Satanás y no a la iglesia del Señor. La iglesia sigue ahí, sigue predicando, sigue mandando misioneros, sigue siendo fiel a su Señor, sigue predicando el evangelio fielmente. Yo creo que la iglesia sigue ahí, hermanos. Somos parte de ella. Somos una pequeñísima extensión, pero muy minúscula, de la grande y verdadera y poderosa iglesia del Señor que hoy sigue avanzando alrededor del mundo. Pero como les dije, estamos en medio de una gran apostasía. Por eso mucha gente llama iglesia lo que ya no es iglesia, sino sinagoga de Satanás. Versículo 12. Cuando estaba con ellos, dice Jesús, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahora, cuando Jesús estuvo con los discípulos, hermanos, Él los guardó en el nombre del Padre, y nosotros ya entendemos lo que eso significa. Todo lo que Dios es, sus atributos, su poder, majestad, omnipotencia, omnisciencia, todos los atributos de Dios, todo lo que es Dios para protegernos. Tal como dice el Salmo 91,
bajo su abrigo y bajo sus alas. El pueblo está así, como la gallina con sus puñuelos. Pero Jesús dice que cuando Él estaba en el mundo y cuando Él estaba, y aún todavía estaba con ellos, pero Jesús, es que Él ya iba a partir. Y esta es la oración sacerdotal por ellos. Él dice que Él los guardó en el nombre del Padre. Y Jesús los guardó tan bien que ninguno de ellos se perdió. Ninguno se perdió. Es que Jesús, hermanos, es el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y el buen pastor no puede perder a ninguna de sus ovejas. Ahora, podríamos llamar a Jesús el buen pastor si Él pudiese perder a muchas de sus ovejas. No sería un buen pastor, porque si constantemente estuviese perdiendo a sus ovejas, no podríamos llamarlo un buen pastor. Pero el buen pastor es aquel que guarda a sus ovejas. Y en este sentido, Él guardó a sus discípulos y ninguno de ellos se perdió. Pero dice la Escritura, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Ahora, de entre los 12 había uno llamado Judas Iscariote. Jesús, hermanos, protegió y defendió a sus discípulos de los fariseos. Pero la protección de Jesús apunta en dos lados. La protección de Jesús apunta en dos lados. Cuando Jesús dice con esta frase, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. La palabra guardaba aquí es una palabra griega que es tereo. Y Jesús lo usa para decir que Él guardaba a sus discípulos en el nombre del Padre. Y este tipo de protección habla de una protección que restringe. O sea, la idea de esta palabra griega es la de preservar y la de vigilar constantemente. Es la de estar viendo para que no cruce una línea en específico. En pocas palabras, se refiere a guardar los mandamientos de Dios. En pocas palabras, Jesús comunicó los mandamientos de Dios, del Padre, las palabras del Padre a sus discípulos, y los discípulos lo creyeron y lo guardaron. Pero hay otra palabra griega que Jesús usa más adelante, que cuando dice y los guardé más adelante y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición, aquí la palabra griega es otra. Y aunque es la misma palabra, para nosotros en griego es diferente. Y esta palabra se refiere a la protección de los peligros externos. Así que la protección de Jesús para sus discípulos iba dirigida a dos lados. Uno, internamente guardados en el Señor y sus mandamientos, y otro de los peligros externos. Así que Jesús guardó a sus discípulos en dos direcciones. Los guardó llevándolos a los mandamientos de Dios para que estos sean guardados eternamente, pero también los guardó de los peligros que les acechaban en este mundo. Los discípulos estaban seguros cuando Jesús estaba con ellos. Tenían una seguridad eterna porque Jesús, el Hijo de Dios, los guardó en el nombre del Padre. Pero aquí está el pregunta: ¿y qué hay de Judas, pastor? ¿Qué hay de Judas? Bien, la perdición de Judas, hermanos, no se debió a que Jesús hubiese fallado. No se debió a que Jesús, hermanos, no lo hubiera guardado, sino que todo el tiempo que Judas estuvo con Jesús fue un falso discípulo. Judas no era alguien que creyó y luego cayó y apostató. No, desde el principio Judas nunca creyó. Desde el principio Judas nunca amó a Jesús. Seguía a Jesús por interés, por el dinero, por la fama. Seguía a Jesús por lo que Jesús pudiese darle a él. Ese era el problema de Judas. Los demás discípulos seguían a Jesús porque entendieron y creyeron que Jesús es el Hijo de Dios.
Pero con Judas pasa exactamente todo lo contrario. Seguía a Jesús no por lo que Jesús era, sino por lo que Jesús, o por lo que él pudiese obtener de Jesús. Judas traicionó a Cristo para que pudiese cumplirse las escrituras. Hermanos, yo te digo algo. Judas no fue un robot que Dios lo obligó para que hiciera lo que hizo. No, la traición y la apostasía de Judas no tomó por sorpresa al Señor, sino todo lo contrario. Judas traicionó a Cristo para que se cumpliese las escrituras, pero Judas fue responsable de sus acciones al igual que todos nosotros. Si alguien de aquí rechaza a Cristo y lo sigue rechazando, lo hace porque ha decidido hacerlo, a pesar de ver y escuchar que Dios, que Él es Dios y Señor y Salvador. La gente que rechaza a Cristo lo rechaza porque quiere rechazarlo. Ahí está el problema. Y ahí está nuestra incapacidad. El hombre no quiere a Dios. El mundo no ama a Dios. El mundo odia a Dios. Bueno, sí, el mundo ama a un Dios indulgente, como Papá Noel. Ese es el Dios que el mundo ama. Pero no el Dios de las Escrituras, el Dios santo, el Dios justo. No es el Dios que el mundo quisiera y quiere. Leo Morris escribe respecto a este pasaje lo siguiente, les leo. La referencia al cumplimiento de las Escrituras resalta el propósito divino. No quiere decir que Judas fuera un autómata. Era una persona responsable y actuó en libertad. Pero Dios usó las malas obras de este hombre para llevar a cabo su propósito. Hay una combinación entre las voluntades divinas y humana. Divina y humana, pero en este pasaje el énfasis está en el aspecto divino, no en el humano. Al final, cuando entregó a Jesús para ser crucificado, se hizo la voluntad de Dios. Es lo que Leo Morris dice acerca de Judas. Actuó, no es que fuese un robot, un autómata, actuó libre y voluntariamente entregando a Cristo en la cruz. Él era responsable totalmente de sus acciones, pero Dios usa esto para su gloria, de un aspecto divino. Él usa esto para su gloria. Judas tenía el mismo propósito de Satanás. La voluntad de Judas se encajó perfectamente también con la voluntad de Satanás. Por eso Satanás entró en él, para que pudiese llevar a cabo su voluntad. Pero Dios usaría la traición de Judas para su gloria. Dios usaría el acontecimiento más horrible de la historia humana, la muerte de su hijo, como un medio para redimir, para expiar los pecados de sus escogidos o de sus elegidos. Ahora, hermanos, Judas representa la hipocresía. Judas es el ejemplo perfecto que tenemos de alguien que sigue a Jesús, no por lo que Jesús es, sino por lo que Jesús le puede dar. Judas es el sinónimo de hipocresía. Pero yo quiero que tú veas, hermanos, esto. Judas es la representación de los falsos maestros y de los falsos creyentes que sirven a Jesús por cualquier cosa: fama, poder, autoridad, dinero. Judas estuvo, hermanos, piénsalo un momento, medítalo un momento. Judas estuvo con los discípulos. Caminó durante 3 años y pico con Jesús, siguiendo a Jesús. Así que Judas estuvo expuesto a los más grandes despliegues y manifestaciones del poder del Señor Jesús. Judas vio a muertos resucitar, vio a ciegos de nacimiento volver y tener vista, vio a paralíticos levantarse instantáneamente, vio a leprosos ser sanados instantáneamente, vio, mis amados hermanos,
grandes despliegues de poder. Es más, él mismo echó fuera demonios cuando fueron enviados con la autoridad de Jesús. Así que él mismo participó de esta autoridad. Pero no solo esto. Para Judas esto no fue suficiente para que creyese y se arrepintiese. Y es que si solo nos enfocáramos en los milagros no tienen el poder para salvar a nadie. Pero a la misma vez, él estuvo expuesto a los más grandes sermones y escuchó de los mismos labios del Salvador el mejor predicador y maestro que pudo haber existido, el mejor mensaje. Nosotros predicamos deficientemente. Nosotros, hermanos, somos muy deficientes al predicar. Pero Jesús no. Jesús era un predicador como nadie, como nunca habrá otro predicador como Jesús. Él predicaba con autoridad. Y Judas escuchó sus mensajes, sus sermones, sus predicaciones, pero eso tampoco lo llevó a persuadirlo, a creer en él, sino que lo rechazó voluntariamente. Judas nos debería llevar a examinar nuestra fe. Judas nos debería llevar realmente a ver si creemos en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Pero todo lo que Judas hizo, todo lo que él llevó a cabo, Dios lo usó para su gloria. Y en el último versículo dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Ahora, es la tercera vez que Jesús anuncia de que él se iba al Padre en estos versículos. Él ya se estaba yendo. Sus discípulos iban a quedarse, iban a enfrentar el desánimo. De hecho, nosotros podemos ver que cuando Jesús fue crucificado, ¿qué hicieron los discípulos? Se desanimaron de tal forma que se fueron a esconder. Otros hasta ya habían ido a pescar de nuevo a sus trabajos. Ya no tenían esperanza. Jesús sabía que Pedro le iba a negar 3 veces y Pedro se iba a sentir tan miserable por lo que iba a hacer que él necesitaba que Jesús orara por él antes. Y les anuncia otra vez: yo voy a ti. Pero hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Jesús quería que a través de su oración sus discípulos entendiesen que el Padre los iba a proteger, que Cristo iba a interceder por ellos y que estaba intercediendo por ellos. Y esto debió llenar de gozo el corazón de los discípulos. Hermanos, debió ser una experiencia maravillosa el oír la oración del Señor, de Jesús al Padre por ellos, que garantiza su gloria eterna para cada uno de ellos, que garantiza para ellos la gloria eterna. Y esa oración, hermanos, les pudo haber quitado todo el temor que pudiesen tener. Y de hecho, más adelante esta oración es efectiva, hermanos. Esta oración se hizo efectiva. Si hay alguien a quien Dios le va a responder siempre, ¿sabes a quién es? A su Hijo, a Jesús. Porque Jesús pide conforme a la voluntad del Padre, porque Jesús vivió conforme a la voluntad del Padre, porque Jesús es el amado del Padre. Si hay alguien a quien el Señor siempre le va a responder y nunca va a ocultar su rostro, es a Jesús. Y esta oración que Jesús hizo, hermanos, esta oración que Jesús hizo se cumplió, porque fue contestada por el Padre y aún sigue en el día de hoy siendo contestada, porque estamos tú y yo aquí. Y esto es fruto también de la oración sacerdotal de Jesús, porque más adelante dice: no ruego por ellos, sino ruego también por los que han de creer en mí por medio de ellos. Jesús también oró por nosotros. Ni siquiera habíamos nacido
Siglos antes de nacer, Jesús ya nos tenía en su oración. Hermanos, vamos, que Jesús intercedió, pero no es lo que también te quiero decir, sino que Jesús sigue intercediendo por nosotros. Como sumo sacerdote, Él está a la diestra de Dios, dice la palabra en Hebreos, aún intercediendo por nosotros. No es María el que ruega por nosotros, es Cristo el Señor. Porque Cristo nos ama. Nos ama. No, se los había dicho antes, no es el Dios que el romanismo nos quiere dar a entender y enseñar. El romanismo nos enseña a un Dios distante, apático, un Dios, claro, Dios está comprometido con su justicia, pero por eso envió a Jesús. Jesús intercede por nosotros. Por eso Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Esa es la razón por la que la Iglesia Católica Romana va a los santos, a María, porque ven a los santos y a María más benevolentes que el mismo Dios y Padre. Pero hemos hablado a los primeros versículos de Juan 17 que no es así, que el Padre realmente nos ama y que Él conoce nuestras necesidades y Él las suple por medio de su Hijo y nos ha enviado de su Espíritu para que nosotros podamos terminar la carrera. Esa es la verdad que hoy te quiero declarar. Dios el Padre, hermanos, Dios el Padre nos ama y Dios el Hijo aún intercede por nosotros. Eso debería llevarnos de fortaleza, llenarnos de fortaleza, de ánimo. Deberíamos llevarnos a predicar y a esforzarnos para servir a Cristo. Pero vamos, hermano, no te dejes por el desánimo, por tus pruebas, por tus tribulaciones. Vamos, eso es temporal. Te espera una gloria eterna. Y todo lo que tengas que sufrir por Cristo, que lo padezcas, hazlo con gozo, como los discípulos fueron azotados y salieron gozosos de los sacerdotes después de ser azotados, porque ellos entendían que tenían algo mucho mayor preparado para ellos por Dios. Y era un privilegio para ellos sufrir como Cristo sufrió. Pongámonos de pie, hermanos, y oremos al Señor.